A veces, cuando pensamos en peligro, imaginamos amenazas súper evidentes. O sea, una tormenta que se oscurece en el horizonte, un sonido extraño en el motor del auto mientras vamos por la autopista o una alarma de incendio. Sí, cosas completamente tangibles. Exacto. El peligro físico tiene, digamos, la amabilidad de anunciarse con luces intermitentes y sirenas para que podamos reaccionar a tiempo. Es un sistema binario de supervivencia, muy primitivo pero efectivo, seguro o inseguro, y la biología humana responde rápido. Correr, congelarse o luchar, ¿verdad? Totalmente. Pero cuando cruzamos la frontera hacia el mundo del pensamiento, de la identidad y de las creencias fundamentales, esas alarmas simplemente dejan de sonar. Claro, se apagan. Nos encontramos navegando por un terreno donde el peligro no viene con un cartel de neón. El peligro mental o espiritual ataca en silencio, camuflajeándose en la rutina diaria. Y según los textos que vamos a analizar en nuestra inmersión de hoy, esa es exactamente la estrategia principal que se usa contra la mente humana. Es un escenario de aguas muy turbias a nivel intelectual. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en una colección fascinante de textos y comentarios religiosos. Primero vamos a explorar cómo estos textos describen el papel protector de las escrituras frente a estas amenazas invisibles. Y segundo, vamos a extraer consejos sumamente prácticos para hacer una lectura profunda. Bueno, vamos a desglosar esto. Porque a simple vista, si uno toma este libro antiguo, podría decir que es solo una antología de moralidad o un registro de buenas costumbres. Y los autores del material señalan que ese es el primer error monumental de categorización. No es un manual de civismo, para nada. No. No, los textos originales se describen a sí mismos con términos muy específicos, definiendo a la escritura como algo vivo y eficaz. Se le atribuye una capacidad literal de intervenir y transformar la estructura psicológica de quien interactúa con ella. ¡Wow! Desde su perspectiva, no es un texto inerte que uno pone en una estantería para parecer intelectual. Es una tecnología de intervención activa. Y para entender por qué alguien necesitaría intervenir en su propia vida con tanta urgencia, tenemos que mirar contra qué nos protege este documento. Esto nos lleva a la idea de la Biblia como un sistema de defensa. Exacto. Al revisar los apuntes, me voló la cabeza leer sobre la táctica principal que, según los autores, utiliza Satanás o las fuerzas del engaño. Uno siempre se imagina posesiones cinematográficas o, no sé, tentaciones gigantescas. Claro, el imaginario popular siempre se va al extremo visual de Hollywood, pero los textos señalan que la estrategia número uno para quebrar a un ser humano es la guerra de desgaste. El desgaste puro y duro. Sí, el agotamiento cognitivo y físico. El objetivo, según las fuentes, es mantener a las personas lo más alejadas posible de cualquier reflexión profunda. ¿Y cómo logran eso? Pues mediante agendas repletas, notificaciones constantes en el teléfono, un cansancio crónico de lunes a viernes, o dudas que se siembran gota a gota a lo largo de los años. Es una táctica de distracción masiva. Pensaba en una analogía para esto. A ver qué te parece. A ver, es como tener instalada la tecnología de seguridad residencial más avanzada del mundo. Cámaras térmicas, sensores láser, cerraduras biométricas, un sistema totalmente impenetrable. Me imagino. Pero el dueño de la casa está tan consumido por el estrés laboral, tan abrumado, que cuando finalmente cruza la puerta a la medianoche simplemente colapsa en el sofá. Se queda dormido y ni siquiera teclea el código para activar la alarma. Esa analogía captura perfectamente el mecanismo del que advierten estos textos. El agotamiento neutraliza la defensa, sin necesidad de romperla por la fuerza. Totalmente. Ahora, las fuentes también ilustran cómo se ve este sistema cuando sí está activo, y lo hacen contrastando las armas del desgaste, como la mentira y la sobrecarga, con la estrategia defensiva que usó la figura de Cristo. Y resulta fascinante que su arma principal no fue un debate filosófico súper enredado. Para nada. Fue una frase de una simplicidad brutal. Un simple «escrito está». Literalmente citar la base de datos. Sí, tal cual. Y el material subraya que durante el relato de la crucifixión, la autoridad divina quedó establecida no por una intervención militar cósmica, sino por el acto de desenmascarar las falsedades.
La exposición a la verdad inmutable rompió la manipulación. Y ojo, los autores no solo lo sitúan en eventos cósmicos, sino en el día a día. Hay un relato sobre Capernaum, que era un centro comercial bullicioso, lleno de ruido y distracciones. Ajá, un caos total. Y las fuentes narran que cuando Jesús enseñaba allí, la gente quedaba paralizada porque hablaba con una autoridad y una claridad que cortaba todo ese ruido. El texto es un contraste muy agudo con los líderes religiosos de esa época. Los rabinos, claro. Exacto, los rabinos hacían que las escrituras parecieran un laberinto místico, casi como si se necesitara un título universitario especial para entender una sola frase. Y según el material, lo hacían a propósito para excusar sus malas prácticas. Es el oscurecimiento intencional. O sea, cuando haces que un texto fundacional parezca incomprensible, desempoderas a la persona común. Creas una dependencia de los intermediarios. Exactamente. Ese es un peligro externo. Pero el material también advierte de un peligro interno, derivado de la psicología humana, que es el sesgo de confirmación. Totalmente. Esto me pareció uno de los puntos más brillantes del análisis. Las fuentes apuntan al error histórico de los discípulos. Hablamos de personas que, según los relatos, caminaban físicamente al lado de su maestro. Tenían toda la información de primera mano. Las profecías sobre la muerte inminente eran clarísimas. Sin embargo, las ignoraron por completo. ¿Y por qué? Porque en su cabeza ya se habían montado una película distinta. Su marco de referencia exigía un mesías político, un general militar que expulsara a los romanos. El sesgo cognitivo era tan fuerte que literalmente filtraron la advertencia vital. Y cuando llegó la prueba empírica, que fue la crucifixión, fracasaron rotundamente. Su expectativa política los cegó. Y aquí los autores lanzan una pregunta que incomoda bastante. ¿Acaso se está cometiendo exactamente el mismo error hoy en día? Es una gran pregunta. Las fuentes hablan mucho sobre la ignorancia generalizada de lo que denominan las profecías sobre el fin del tiempo de gracia. Y pausa aquí un segundo, porque este es un término muy específico. ¿Cómo explican las fuentes este concepto sin usar jerga incomprensible? Bueno, en el contexto de estos escritos, este tiempo de gracia no es un concepto etéreo. Es el periodo de oportunidad para que la psicología humana se alinee con ciertos principios. O sea, una ventana de tiempo. Exacto. Es el lapso donde las decisiones aún pueden cambiar el rumbo de alguien. El fin de este tiempo se describe como el momento en que las opciones se consolidan de forma permanente y las consecuencias se vuelven irreversibles. Ya veo. Ignorar que ese umbral existe, argumentan los autores, es exactamente el mismo error que cometieron los discípulos al ignorar que venía una crucifixión. O sea, vivir asumiendo que la ventana de oportunidad va a estar abierta para siempre. Lo fascinante aquí es cómo el texto advierte sobre las consecuencias de ignorar esto. Claro, dicen que nos deja completamente vulnerables ante un engaño final monumental. Mencionan a una figura, el famoso anticristo, pero no lo pintan como un monstruo rojo con cuernos, ¿verdad? No, para nada. La advertencia es que este evento presentará una falsificación de la realidad tan perfecta, con obras maravillosas, que visual y lógicamente será indistinguible de la verdad. Y este es el núcleo del argumento. Si la percepción sensorial va a ser manipulada a un nivel tan perfecto, la evidencia empírica va a dejar de ser confiable. Así es. Y los autores afirman que la única manera de detectar el fraude será usando la Biblia como un instrumento de calibración. Será el único detector de mentiras capaz de reconocer el patrón y exponer el código maligno detrás de la falsificación. Pero, espera, eso me lleva a hacer una pausa obligatoria. Dime. Si esta noción va a ser así de inmersiva, y se supone que un libro es el único detector de mentiras, Sí. ¿cómo evitamos que ese uso degenere en puro fanatismo? Digo, históricamente la gente ha usado textos sagrados para justificar atrocidades. El material aborda esta tensión entre apoyarse en el texto y, digamos, apagar el cerebro. Absolutamente. Es una tensión que las fuentes no evaden para nada. Critican frontalmente lo que podríamos llamar el mal uso intelectual del texto. Como la ruleta rusa bíblica, por ejemplo. Exactamente eso. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante,
porque los textos condenan esa práctica. Nada de acercarse al libro con una conclusión ya armada, buscando un versículo aislado para justificar prejuicios. Y también desaprueban totalmente ese método supersticioso de cerrar los ojos, dejar que el libro se abra al azar y plantar el dedo en una página esperando una respuesta mágica. Sí, como si el universo fuera a resolver un dilema financiero basado en la palabra que tocó. El material argumenta que eso es reducir un documento vivo a una bola de cristal barata. Tratarlo como un talismán anula el propósito de la comprensión. Y aquí entra la relación entre la fe y el intelecto. Los autores proponen un equilibrio muy delicado. No piden que se anule la capacidad de razonar. Hay ejemplos de eso, ¿no? Como Abraham. Sí, que negoció las matemáticas de la destrucción de Sodoma, o Job, que argumentó su caso al universo. Hay un nivel de debate permitido. Dios invita al diálogo intelectual, según el texto. Pero el punto de quiebre, la advertencia crucial, es sobre la actitud. La mente analítica es poderosa, pero falible. Si alguien se acerca con arrogancia, criticando por defecto, el texto simplemente se cierra. Se vuelve impenetrable. Así es. Y esto choca de frente con nuestra época moderna. Los materiales mencionan cómo, desde los años 60 con la teología liberal o esa famosa portada de la revista Time que preguntaba, ¿ha muerto la verdad? La sociedad dio un giro radical. Un giro radical hacia el relativismo. Hoy en día la cultura asume con orgullo que la verdad absoluta no existe. Y los autores identifican esa contradicción. Declarar como verdad absoluta que no hay verdades absolutas. Frente a esto, las fuentes defienden que debe existir un fundamento sólido, que no cambie según la opinión pública. Y esa es la escritura. Entonces, habiendo establecido el peligro del desgaste y las falsificaciones y la actitud de un intelecto humilde, llegamos a la parte operativa, la mecánica pura y dura. ¿Cómo recomiendan los autores que hagamos verdaderamente esta lectura profunda? Para explicarlo, recurren a la biología, específicamente a la metáfora de la alimentación, el pan de cada día. En el mundo físico, nadie puede comer y digerir comida para que los nutrientes pasen a la sangre de otra persona. Es intransferible. Y en la psicología espiritual pasa igual. Nadie puede recibir los beneficios del documento si solo lo consume filtrado a través de la mente de un pastor o de un comentarista. Hay que consumirlo personalmente. Si alguien más lo mastica, ya no tiene nutrientes. Es información de segunda mano. Es como tratar de leer la Biblia completa en una carrera maratónica. Exacto. O hacer scroll rápido pasando los términos y condiciones de una aplicación. Sí, pasas por todas las palabras, pero el cerebro no registró nada. El material da una receta de 5 pasos que parece chocar con nuestro deseo moderno de consumir en volumen. Rompe totalmente con la métrica de productividad. El paso 1, súper contraintuitivo, es leer menos. Tomar un solo versículo. Aislar una pequeña porción del código. Esto elimina la sobrecarga cognitiva. Te obliga a frenar y pasar al paso 2, que es concentrar el intelecto hasta discernir el pensamiento oculto debajo de la gramática. Y el paso 3 habla de espaciarse en ese pensamiento, habitar la idea. No es decir, ¡ah, qué lindo!, y pasar a otra cosa, sino rumiar el concepto hasta volverlo propio. Consolidación de la memoria, le diría la psicología. Y el paso 4 es donde se vuelve en intervención personal. Aplicarlo en primera persona. Decir, Jesús se dirige a mí, o la promesa es para mí. Qué difícil es eso. Es tan fácil leer una advertencia y pensar que le viene perfecto al vecino egoísta. Pero el método exige apuntar al espejo hacia uno mismo. Y el paso 5 es la integración física. Llevar el texto siempre consigo. Memorizarlo para repetirlo al caminar o al hacer fila en el banco. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un esfuerzo por facilitar esto, incluso desde el diseño de los libros. Sí, los apuntes mencionan Biblias diseñadas con ilustraciones, o la versión Reina Valera del 95, e incluyen citas del espíritu de profecía, que para quienes no conocen el término, son los escritos de Elena G. White, que amplían los principios bíblicos sin reemplazarlos. Todo ese esfuerzo editorial, con promesas resaltadas, busca anclar la mente distraída. Porque el objetivo no es acumular datos para ganar debates. No, el propósito es una reestructuración de la identidad.
Citando Romanos 10:10, se cree con el corazón y se confiesa con la boca. El amor reemplaza al odio gradualmente. Se cambia el sistema operativo e incluso nos dan un termómetro para medir esto. Una señal de que el desgaste nos está ganando es la queja crónica, ¿Ah, sí? el hábito de enfocarse en los problemas y la autocompasión. Eso nos aísla, pero con la lectura profunda, esa necesidad de victimización se quiebra. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Recapitulando rápido. Estas fuentes nos muestran que las Escrituras son un escudo contra engaños inminentes. Así es. Pero esa protección solo se activa mediante una lectura profunda, deliberada y personal, con un corazón humilde. Y el valor de esto radica en la aplicación. La lectura superficial no fortalece el espíritu para los desafíos diarios. Se requiere hacer de la verdad una parte integral de cada acción que tomamos. Lo cual nos deja con un pensamiento final basado en Mateo 2:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Si hoy nuestras conversaciones estuvieron llenas de estrés, chismes o frustración, es posible que eso no sea solo producto de un mal día, sino un síntoma clínico de desnutrición espiritual profunda. Una pregunta fuerte. Totalmente. ¿Qué pasaría con las palabras que diremos mañana si esta noche nos tomamos el tiempo de masticar y digerir un solo versículo? Ahí dejamos la pregunta para que cada quien la explore. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.